Diálogo Directo. (17:16) abrimos este espacio de entrevista y nos conectamos con Cristian Bamonde, secretario general misional de la Defensoría del Pueblo, justamente para conversar lo que ha sucedido este día y la conmoción que ha generado los sucesos ocurridos en 3 cárceles del país, en Cuenca, en Cotopaxi y también en Guayas, en la penitenciaría del Litoral. Bienvenido, le saluda Patricio Peralta. Una primera reflexión sobre este nivel de violencia que se ha vivido este día. El micrófono, por favor, si le puede activar. No. De acuerdo. Perfecto, ahora sí, bienvenido. Buenas tardes, Patricio. Muchas gracias, primero que nada, por la oportunidad. Un saludo a quienes nos están viendo y escuchando a través de este importante medio. Coincidimos con la apreciación que se hace. La verdad es que nos preocupa como Defensoría del Pueblo mucho toda la información que ha circulado en las últimas horas respecto a la crisis por la que está atravesando algunos de los centros de rehabilitación social, principalmente los centros regionales, el centro de El Turi en Cuenca, el regional de Guayaquil y también el de La Tacunga. Todavía hay información preliminar. Hace pocos minutos entiendo que ya el director del SNAI, del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, ha dado una primera apreciación respecto a todo lo ocurrido. Es realmente lamentable y preocupante. Se habla de 67 personas fallecidas producto de los hechos violentos ocurridos hoy en las cárceles del país. Esto sin duda tiene que llegarse a una investigación que establezca también responsabilidades respecto a lo que está ocurriendo. Lamentablemente no es ajeno, no es una situación de último momento. La crisis del sistema penitenciario lleva ya varios años. Han habido hechos anteriores. En su momento se ha alertado al gobierno nacional, a las autoridades, ha sido de conocimiento público los niveles de violencia que ya preocupaban. Solamente desde el año 2014 acá se registraban 103 fallecimientos por situaciones violentas al interior de los centros penitenciarios, producto de diversas situaciones, y lo que ocurre hoy ya no tiene nombre. La verdad es una situación muy compleja. Entiendo que todavía incluso no se ha logrado el control total, retomar el control de los centros. Esperamos que eso ocurra pronto y que se puedan tomar medidas que eviten que situaciones como estas vuelvan a ocurrir. Sin lugar a dudas, tiene también que identificarse responsabilidades. Es inexplicable, a pesar de todo lo que ha pasado ya en ocasiones anteriores, sigan el nivel de violencia en los centros, el ingreso de armas, que siga sin control la seguridad de los centros. Hay que recordar que el gobierno nacional desde el año 2019 dictó ya en 2 oportunidades de estado de excepción para reforzar la seguridad, y lamentablemente el resultado de esos estados de excepción no fue el esperado. Producto de esto, todo lo que estamos atravesando este momento. Ya la Corte en su momento, la Corte Constitucional, al aprobar el último estado de excepción, advirtió al gobierno nacional sobre la necesidad de que se dicten medidas y políticas para atender y solucionar los problemas estructurales por los que está atravesando el sistema penitenciario. No solamente es un tema momentáneo de recobrar la seguridad durante unas semanas, de redoblar la seguridad, sino que hay problemas profundos por los que está atravesando el sistema y que tienen al país como lo tienen, ¿no?
Claro, justamente recordar que en estos 4 años una problemática constante que ha tenido el gobierno ha sido justamente la crisis penitenciaria y tenemos, como bien lo dijo, en 2019 un primer estado de excepción que significa el refuerzo de autoridades del ejército dentro de los centros justamente para controlar estos episodios. Luego tuvimos en 2020 otro estado de excepción y lo que dice la Corte no se ha cumplido, no se han tomado medidas, el gobierno espera nuevo episodio de violencia para dictar un nuevo estado de excepción, ahora obviamente no lo puede hacer y tuvimos la primera reacción ya del presidente y en su cuenta de Twitter, lo cito, he dispuesto al Ministerio de Defensa a ejercer un estricto control de armas, municiones y explosivos en los perímetros exteriores de los centros penitenciarios. Esto ¿ayuda realmente a la situación que se vive al interior de las cárceles? Sin duda es eh, una alternativa que se ha utilizado ya en el pasado durante los dos estados de excepción para poder llegar a evitar el ingreso de armas dentro del sistema penitenciario. Pero es evidente que no ha sido suficiente. Por eso, a pesar de las requisas que se hacen permanentemente, todavía encontramos hechos como los ocurridos hoy, donde se puede apreciar de las imágenes que ya circulan en redes sociales, cómo la cantidad de armas de fuego y cortopunzantes en poder de los internos, ¿no? Esa es una responsabilidad que cae directamente en las autoridades del gobierno nacional, que son las encargadas de garantizar la seguridad al interior de los centros y de garantizar además la vida y la integridad de los propios privados de la libertad. De confirmarse las cifras que se están ya anunciando, solamente hoy prácticamente habríamos alcanzado a tener el 60% de fallecidos violentamente al interior de los centros de lo ocurrido en los últimos 6, 7 años atrás. Claro, justamente lo que se decía es que las personas que están al interior pues están sentenciadas a pasar en prisión y no pues a una pena de muerte, que es lo que hemos visto. Lo que decía, estas imágenes que circulan, estos videos que circulan, son realmente terroríficos. Es realmente una masacre lo que sucedió al interior. ¿Quiénes son los responsables en este hecho? ¿A quién se les responsabiliza? También había imágenes de los familiares que iban a visitar, pues afuera rezando en un círculo, esperando que su familiar no sea una de las víctimas. ¿Quiénes son los responsables en estos casos? Bueno, la responsabilidad por dar y mantener la seguridad al interior de los centros está en el gobierno nacional, está en el SNAI, que es el ente encargado del manejo y el control de los centros. ¿Sí? Es indudable que aquí han habido alguna serie de omisiones, falló la inteligencia. ¿Cómo es posible que una situación como esta no se haya podido prever, ¿no? Habían ya alertas al respecto, el hecho de que haya fallecido incluso fuera del centro hace semanas atrás, un privado de libertad que estaba acusado de ser líder de una de las bandas más importantes, más grandes que hay al interior de los centros. Ya era una alerta de que una situación como esta podía ocurrir al interior de los centros y por lo visto las autoridades no tomaron las previsiones del caso. Y hoy estamos lamentando estos hechos. Justamente con este escenario, la Defensoría del Pueblo, ¿qué acciones va a tomar ante justamente estas autoridades y qué se van a realizar visitas in situ, se van a realizar otro tipo de procedimientos justamente para constatar estos hechos y verificar, realizar un informe de parte de la entidad de la Defensoría del Pueblo? Bueno, durante la mañana activamos a nuestros delegados a nivel nacional para constatar la situación. Por eso podemos afirmar que los hechos han ocurrido específicamente en Quito, Guayaquil y Cuenca. El resto de centros no han presentado ventajosamente ninguna irregularidad.
estamos por emitir un pronunciamiento oficial respecto a la información que ha logrado recabar la Defensoría, lo que hemos constatado. Estamos oficiando al presidente de la República también. Creo que consideramos importante una definición de su parte como máxima autoridad para que se garantice y se active de manera inmediata al Servicio Nacional de Atención Integral, al SNAI, y al Organismo Técnico de Rehabilitación Social. Recordemos que, de acuerdo a la ley, el organismo es la máxima instancia que regula el funcionamiento del sistema penitenciario. Es necesario que ese organismo esté este momento activado en medio de la emergencia y se tomen decisiones para poder controlar, retomar el control en los centros. ¿Sí? Ahí estamos precisamente demandando, sugiriendo al presidente de la República que se convoque inmediatamente al organismo técnico para poder conocer de primera mano la información que tenga en poder en este momento el gobierno y cómo podemos intervenir. Estamos exigiendo también como parte del pedido que se hace al presidente el que pueda garantizarse una investigación urgente y a profundidad de todo lo ocurrido hoy. Creo que esto no puede quedar así. Se deben establecer responsabilidades, identificar cuáles son las causas y los problemas que están llevando a pasar por esta situación y evidentemente a partir de eso se tienen que tomar las medidas y los correctivos necesarios. Es importante ahí que el gobierno nacional dé prioridad a la situación alarmante que están viviendo los centros de rehabilitación, que se destinen los recursos necesarios para poder atender los problemas de hacinamiento, principalmente que por los que atraviesa el sistema. Esto ya, como decía, no es nuevo, se lo viene advirtiendo desde hace más de 2, 3 años atrás. Y la solución no pasa únicamente por dictar un estado de excepción, por garantizar el control, la seguridad, sino que hay que atacar los problemas de fondo que ponen al sistema en la situación tan lamentable por la que estamos atravesando. Claro, justamente Edmundo Moncayo también se refirió con respecto a este tema que es la rehabilitación. Señaló que hay grupos intransigentes que no aprovechan de la rehabilitación que ofrece el Estado. En ese sentido, ustedes que han venido verificando, vigilando justamente estos procesos con los estados, cuando se decretaron el estado de excepción, ¿se da realmente esta rehabilitación, el sistema de rehabilitación en sí funciona, está funcionando de manera eficiente dentro de las cárceles del país? Y también, para complementar, el número de guías penitenciarios es suficiente en el que está en este momento en las cárceles del país, en la vigilancia que ustedes han venido realizando. No, lamentablemente no. Es otro de los temas que se ha venido advirtiendo ya, por eso hacía referencia a la necesidad de que se destinen los recursos necesarios para atender todas las problemáticas que tiene el sistema. Es el número de guías penitenciarios, servidores penitenciarios frente a la población penitenciaria está por debajo de los estándares recomendados a nivel internacional. Si bien hace años atrás se invirtió en el funcionamiento, en el sistema, en modernizar el sistema, se cuenta con los centros regionales que de alguna manera permitieron reducir los problemas de hacinamiento en el país, a la par el funcionamiento del COIP y otro tipo de razones han hecho de que la población penitenciaria siga creciendo en forma significativa. Este rato estamos superando los 40,000 internos a nivel nacional, cuando el sistema tiene espacio para una población penitenciaria de máximo 25,000 internos. Eso implica que necesitamos construir más centros, destinar más recursos, porque caso contrario el hacinamiento sigue creciendo y es una de las principales razones por las que
las que hay la violencia en este momento en los centros. Claro, el director del SNAI, Edmundo Moncayo, también señaló que van a presentar un plan ante la Corte Constitucional para resolver este problema, donde se incluyen varios aspectos. En ese sentido, ¿cómo intervendría la Corte Constitucional? ¿No sería únicamente el SNAI quien emita justamente estas directrices, siendo el ente rector del sistema penitenciario? A ver, bueno, ahí hay un actor adicional, justamente la Corte Constitucional, cuando aprobó el último estado de excepción, dio también algunas directrices, señaló expresamente que no volvería a aprobarse un estado de excepción y ya daba luces de cuáles eran los temas en donde se debía trabajar para solucionar los problemas de orden estructural. Lamentablemente, llevamos ya varios meses de aquello y el SNAI, el gobierno nacional, no han acatado incluso lo que la Corte dispuso en su sentencia. Nosotros, como Defensoría, tenemos la obligación de dar seguimiento al cumplimiento de esa sentencia. Con los hechos ocurridos hoy, prepararemos también un nuevo informe a la Corte respecto a todo lo ocurrido, de manera que la Corte pueda también disponer las medidas que correspondan. Como digo, insisto, creo que es necesario el agotar en este caso investigaciones para determinar responsabilidades, y creo que la Corte, si no toma decisiones del propio gobierno nacional, deberá ser la Corte que, como parte de sus competencias de seguimiento al cumplimiento de su sentencia, la que establezca esas responsabilidades. Claro, justamente ya finalizó la rueda de prensa de Edmundo Moncayo y actualizó las cifras. Se tenía 67, al final corrigió y dijo que eran 62. Entonces, veamos qué sucede en el transcurso de esta tarde, de la mañana de este miércoles, para justamente tener unas cifras ya oficiales del número de fallecidos y también de heridos en este día bastante complejo y terrorífico con todo lo que ha sucedido. Muchísimas gracias, Cristian Bamonde, secretario general misional de la Defensoría del Pueblo. Estaremos atentos a los informes y a las acciones que tome la Defensoría del Pueblo con respecto a este caso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buena tarde. Muy buenas tardes. Nosotros nos vamos a una breve pausa y regresamos con más de Punto Noticias en su tercera emisión.